Mi hijo mayor se saltó la reunión navideña en mi casa de la playa, diciendo, es un evento trivial para alguien tan insignificante. Así que decidí mostrarle qué tan insignificante podía ser realmente. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Son las 6 de la tarde del 24 de diciembre en Zihuatanejo, y mis manos tiemblan mientras coloco la última vela sobre la mesa del comedor. El aroma de los chiles en nogada que preparé desde temprano llena toda la casa, mezclándose con el olor salado del mar que entra por las ventanas abiertas. Mi vestido azul marino, el que me compré hace 3 meses especialmente para esta noche, se siente repentinamente pesado sobre mis hombros. 68 años me tomó tener esta casa frente al océano. 68 años de levantarme a las 5 de la mañana para vender tamales en el mercado de Guadalajara, de planchar uniformes escolares bajo la luz tenue de una lámpara vieja, de contar centavos para que mis 3 hijos nunca sintieran la pobreza que yo conocía desde niña. Esta casa no es un palacio, pero tiene algo que ninguna mansión podría darme: la vista al mar que siempre soñé, y el silencio necesario para sanar heridas que creí cerradas. La mesa está preparada para 6 personas. Mantel bordado a mano por mi madre hace 40 años. Platos de talavera que heredé de mi abuela. Copas de cristal que compré una por una cada mes durante 2 años. Al centro, el pavo relleno que lleva marinándose desde ayer, rodeado de arroz con leche, buñuelos recién hechos y el ponche navideño con canela y piloncillo que tanto les gustaba cuando eran pequeños. Cada detalle planeado con la minuciosidad de quien no ha visto a sus hijos en 8 meses. Mi teléfono vibra sobre la mesa auxiliar. El corazón me da un vuelco pensando que es Rodrigo, mi hijo mayor, confirmando su llegada. Hace una semana me dijo que tal vez vendría, si no surgía algo más importante. Esas palabras me dolieron, pero las guardé en el mismo lugar donde he guardado tantas otras heridas que él me ha causado sin darse cuenta. Contesto con una sonrisa en la voz, como he aprendido a hacer después de tantos años de criar hijos sola. «¿Mijo? ¿Ya vienes en camino?» El silencio al otro lado es tan largo que pienso que se cortó la llamada. Luego escucho su respiración, esa respiración impaciente que reconozco desde que tenía 5 años y no quería hacer la tarea. «Mamá, necesito que entiendas algo». Su voz suena fría, distante, como si estuviera hablando con una secretaria y no con la mujer que se desveló cuidándolo, cuando tuvo neumonía a los 7 años. «No voy a ir a tu reunión navideña». Las palabras me golpean como una ola fría. Miro la mesa preparada, las velas ya encendidas, el lugar que le aparté junto a la ventana porque sé que le gusta ver el mar mientras come. «Pero, mijo, tenemos planes desde hace semanas. Preparé todo lo que te gusta. Hasta conseguí el queso de Oaxaca que...» «Mamá, para», me interrumpe con un tono que nunca había escuchado de él. No hacia mí. «Es un evento trivial para alguien tan insignificante. Rebeca y yo tenemos una cena importante con sus socios de la empresa, gente que realmente puede hacer algo por nuestro futuro». Insignificante. La palabra se clava en mi pecho como un cuchillo oxidado. Siento que el aire se me escapa de los pulmones, y tengo que apoyarme en la pared para no caer. Insignificante. Después de vender mi máquina de coser para pagarle la universidad. Después de trabajar doble turno durante 3 años para que pudiera estudiar esa maestría en Ciudad de México. Después de hipotecar esta misma casa para darle el dinero del enganche de su departamento. Rodrigo, mi voz sale quebrada. Apenas un susurro. «Y otra cosa, mamá. Necesito que dejes de llamar tanto. Rebeca dice que las mujeres de tu generación no entienden límites. Estamos construyendo algo importante aquí, y tus constantes interrupciones no me deja terminar de procesar sus palabras antes de colgar. Me quedo ahí, parada en medio de mi sala, con el teléfono aún en la mano, mirando esa mesa perfecta que de repente se ve absurda, patética, como yo, según mi propio hijo. El reloj de la pared marca las 6:20. En media hora deberían estar llegando Sebastián y Paloma, mis otros 2 hijos. Pero algo me dice que no van a venir. Algo en la forma despectiva en que Rodrigo me habló me hace entender que esto no es improvisado, que esto se ha estado cocinando durante meses en conversaciones familiares de las que yo he estado excluida. Camino hasta la cocina como zombie. Abro la nevera y veo el pastel que me tomó 4 horas decorar. 3 pisos, cubierto de merengue blanco, con «Feliz Navidad Familia Herrera» escrito en letras doradas. Me río, pero es una risa amarga que sale entrecortada, casi histérica. Tomo mi teléfono y marco a Sebastián. «¿Bueno?», contesta desde algún lugar ruidoso. Música de fondo, voces, risas. «Mijo, ya es casi hora. ¿Están en camino?».
Ay, mamá, se me olvidó decirte. Carmen tiene migraña y los niños están imposibles. Mejor otro día, ¿sí? Puedo escuchar en el fondo la voz de Carmen riéndose, claramente sin ninguna migraña. Pero Sebastián, preparé... Luego hablamos, mamá. Estamos en casa de los papás de Carmen. Bye. Cuelga. Marco a Paloma. Directo al buzón. Reviso su Facebook desde mi perfil y veo una foto suya brindando en un restaurante elegante de Puerto Vallarta con amigas, tomada hace una hora. Navidad perfecta con mis girls. Mi Navidad perfecta, sin incluirme, sin siquiera una llamada para decirme que no vendría. Me siento en el sillón de la sala, ese que compré de segunda mano, pero que mandé tapizar con una tela bonita porque quería que la casa se viera digna cuando vinieran mis hijos. Digna para la mujer insignificante que los crió. Afuera, el sol se está poniendo sobre el Pacífico, pintando el cielo de naranjas y rosas que en cualquier otro momento me habrían parecido hermosos. Las gaviotas graznan mientras buscan los últimos peces del día. Una pareja joven camina por la playa, tomados de la mano, riéndose de algo que él le susurra al oído. Tengo 68 años. Trabajé como burra durante 45 años para darles una vida mejor a mis hijos. Me casé joven con un hombre que me abandonó cuando Rodrigo tenía 8 años, Sebastián 6 y Paloma apenas 4. Nunca les faltó comida, nunca les faltaron útiles escolares, nunca les falté yo cuando me necesitaron. Y ahora, en la primera Navidad en mi propia casa, en el lugar que compré soñando con reunirnos todos aquí, soy insignificante. El teléfono vuelve a sonar. Por un momento mi corazón salta, pensando que alguno de ellos recapacitó, que alguno recordó quién les enseñó a caminar, a leer, a ser las personas que son hoy. Es Rodrigo otra vez. Mamá, se me olvidó decirte. Necesito que me transfieras 15,000 pesos mañana temprano. Es para un regalo importante para los socios de Rebeca. Tú no tienes muchos gastos allá, y esto podría abrirme muchas puertas. 15,000 pesos. Dinero que me tomó 6 meses ahorrar vendiendo las empanadas que preparo para el restaurante del pueblo. Rodrigo, es Nochebuena, mijo. ¿No podemos hablar de eso después? Es urgente, mamá. Y no seas egoísta. Piensa en mi futuro por una vez. Egoísta. Después de insignificante, ahora soy egoísta. No voy a transferirte nada, Rodrigo. El silencio al otro lado es tan pesado que casi puedo sentir su incredulidad atravesando la línea telefónica. ¿Perdón? Que no. Te dije que no. Mamá, ¿te sientes bien? Nunca me has dicho que no a nada. Tiene razón. Nunca le he dicho que no. Nunca he dicho que no a ninguno de mis hijos. Y mira dónde me ha llevado eso. Me siento perfectamente bien, mijo. Pero por primera vez en mi vida te estoy diciendo que no. Cuelga sin decir adiós. Me quedo ahí, sentada en la penumbra de mi sala, con las velas de la mesa titilando a lo lejos. Y por primera vez en 68 años, siento algo que no sabía que tenía guardado muy adentro. Rabia. Y esa rabia me está dando una claridad que no había tenido en años. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino porque mi mente no paraba de rebobinar los últimos 20 años de mi vida como si fuera una película en cámara lenta. Cada escena me mostraba algo que antes no había querido ver. Ahí estaba yo, hace 15 años, vendiendo mi máquina de coser Singer, esa que heredé de mi madre y que era lo único de valor que tenía, para pagarle a Rodrigo la inscripción de la universidad. Él tenía 18 años y había conseguido lugar en una carrera de administración en la UNAM. Recuerdo que cuando le entregué el dinero, ni siquiera me dio las gracias. Solo dijo, era lo mínimo que podías hacer, mamá. Otras madres dan mucho más a sus hijos. Lo mínimo. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Serví el último café del día en una taza despostillada, la única que quedaba del juego que me regaló Sebastián hace 5 años para el Día de las Madres. Las otras 5 se habían roto accidentalmente durante sus visitas, cuando venía con sus hijos, y mi casa se convertía en hotel gratuito con servicio de lavandería incluido. Recuerdo esa vez que Sebastián llegó sin avisar con Carmen y los 2 niños. Era julio. Hacía un calor insoportable y yo acababa de pagar una reparación del aire acondicionado que me costó 8,000 pesos. Se quedaron una semana completa. Carmen se la pasó quejándose de todo. Que la cama no era cómoda, que el wifi era lento, que la comida estaba muy salada, que había mucho ruido del mar por las noches. Cuando se fueron, encontré sobre mi mesa de noche un billete de 500 pesos arrugado y una nota. Para los gastos. Gracias por hospedarnos. 500 pesos por una semana de comida para 4 personas, servicios, lavandería y cuidar a sus hijos mientras ellos iban a la playa y a cenar a restaurantes caros. 500 pesos que ni siquiera cubrían lo que gasté en gas para cocinar. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era que cuando les conté a mis vecinas lo generoso que había sido Sebastián, me di cuenta de que estaba mintiendo.
Estaba justificando a mi propio hijo como si fuera una extraña tratando de quedar bien. Tomé un sorbo del café amargo y caminé hasta la sala. Las velas se habían consumido completamente, dejando solo charcos de cera sobre el mantel bordado. La comida seguía ahí, intacta, fría. El pavo que tardé 4 horas en preparar, los chiles en nogada que hice con la receta de mi abuela, el ponche que endulcé con el piloncillo que trajeron especialmente de Michoacán. Todo para nadie. O peor aún, todo para una mujer insignificante. Fui al mueble donde guardo las fotos familiares. Ahí estaban todos los momentos que yo creía preciosos. Rodrigo graduándose de la universidad. Yo detrás de él con una sonrisa inmensa, usando el mismo vestido que había usado para mi propia graduación de secundaria 20 años antes, porque no tenía dinero para comprarme uno nuevo. Sebastián cargando a su primer hijo recién nacido, mientras yo sostenía a Carmen, que acababa de dar a luz y no tenía quien la ayudara porque su madre estaba muy ocupada. Paloma en su boda, abrazándome con fuerza, susurrándome al oído: «Gracias por todo, mamá. Sin ti nada de esto hubiera sido posible». Pero ahora, mirando esas fotos con otros ojos, veía la verdad que había estado negando durante años. En la foto de la graduación de Rodrigo, yo estaba parada atrás, casi cortada del encuadre, mientras él posaba al centro con su novia de ese entonces y los padres de ella. En la foto del hospital con Sebastián, yo tenía ojeras profundas porque había manejado 5 horas desde Guadalajara después de trabajar un turno doble, pero nadie preguntó si estaba cansada o si necesitaba descansar. En la foto de la boda de Paloma, ella me abraza, sí, pero es la única foto donde aparezco. En todas las demás de ese día, las importantes, las que están en su álbum principal, no existo. Siempre he sido el personaje secundario en la vida de mis propios hijos. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era Paloma. «Mamá, ¿estás despierta?» Por un momento pensé que había recapacitado, que llamaba para disculparse por no haber venido. «Sí, mija. ¿Estás bien? Ay, qué bueno. Oye, se me acabó el dinero aquí en Puerto Vallarta y mañana tengo que pagar el hotel. ¿Me puedes depositar 5,000 pesitos? Te prometo que te los devuelvo la próxima semana, 5,000 pesos, para seguir de vacaciones con sus amigas». Mientras yo pasé la Nochebuena sola porque era muy insignificante para incluirme en sus planes. «Paloma, es Nochebuena. ¿No crees que deberías estar aquí conmigo?» «Ay, mamá, ya no empieces con eso. Además, tú sabes que estos viajes me ayudan a desestresarme del trabajo. ¿Me depositas o no?» «No, Paloma, no te voy a depositar». «¿Cómo que no, mamá? Necesito ese dinero. ¿Qué me está pasando hoy contigo?» «Lo que me está pasando es que estoy cansada de ser un cajero automático que también cocina y limpia». «¿Estás loca? ¿De qué hablas?» «Hablo de que llevo 30 años dándoles todo lo que me piden sin recibir ni siquiera respeto a cambio». «Mamá, estás exagerando. Nosotros te queremos mucho». «¿Ah, sí? ¿Tanto que ninguno vino a pasar Nochebuena conmigo? ¿Tanto que tu hermano me dice que soy insignificante? ¿Tanto que tú prefieres irte de vacaciones antes que llamarme para avisarme que no vendrías?» El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que había colgado. «Mamá, mira, ahorita estoy muy estresada. Hablamos mañana cuando estés más calmada, ¿sí?» Y colgó. Más calmada. Como si mi enojo no fuera válido. Como si no tuviera derecho a estar molesta después de pasar la Nochebuena sola por primera vez en 40 años. Me serví otro café y me senté en el sillón de la sala. Afuera, el mar seguía su ritmo eterno. Las olas rompiendo contra las rocas con la misma constancia con la que yo había dado amor incondicional durante décadas. Pero las olas del mar nunca se cansan. Yo sí. Tomé una libreta vieja que tengo para anotar recetas y empecé a escribir. Pero no recetas, sino números, cifras, cantidades exactas de todo lo que les había dado a mis hijos durante los últimos 20 años. Universidad de Rodrigo, 180,000 pesos. Enganche de su departamento, 150,000 pesos. Su boda, que pagué completa porque la familia de Rebeca no tenía liquidez, 95,000 pesos. Los muebles de su primera casa, 45,000 pesos. Préstamos varios que nunca me devolvió, 87,000 pesos. Sebastián. Gastos médicos cuando nació su primer hijo, 32,000 pesos. El coche usado que le compré cuando cumplió 25, 85,000 pesos. Innumerables estadías gratuitas en mi casa con toda su familia. Préstamos mensuales, temporales. Otros 120,000 pesos que nunca me regresó. Paloma. Su carrera en diseño gráfico, 140,000 pesos. Su boda, 80,000 pesos. El viaje de luna de miel que no pudieron costear, 55,000 pesos. El divorcio 2 años después, 25,000 pesos en abogados. Múltiples emergencias financieras, 95,000 pesos más. El total me dejó sin aliento.
Más de 1,200,000 pesos. 1,200,000 pesos que les había dado durante 20 años. Dinero que salió de vender tamales bajo el sol, de trabajar en casas ajenas limpiando baños que no eran míos, de ahorrar centavo tras centavo negándome hasta el café con las amigas. Y todo eso para que hoy me dijeran que soy insignificante. Me quedé ahí sentada hasta que el sol empezó a salir por el horizonte, pintando el cielo de colores que ya no me parecían hermosos, sino burlones. Era 25 de diciembre, mi primera Navidad sola. Y por primera vez en mi vida, en lugar de sentirme culpable por estar enojada con mis hijos, me sentía orgullosa de haberles dicho que no. Pero eso era apenas el comienzo, porque si de verdad era tan insignificante para ellos, era hora de empezar a comportarme como tal. Era hora de que conocieran a la mujer insignificante que había decidido dejar de sostener su mundo. Los días después de Navidad pasaron en una quietud extraña. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonaba cada 5 minutos con alguna emergencia de mis hijos. Era como si el mundo hubiera dejado de girar, pero en lugar de angustiarme, esa paz me resultaba casi embriagadora. El 28 de diciembre, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín, vi por la ventana que se acercaba un carro que reconocí inmediatamente. El Tsuru blanco de Sebastián, con esa abolladura en la defensa que nunca había querido arreglar porque, total, funciona igual. Se estacionó frente a mi casa, con esa familiaridad de quien cree que tiene derecho a aparecer sin avisar. Siguió tocando el timbre insistentemente, como si fuera una emergencia. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él con Carmen y los 2 niños. Sebastián traía esa sonrisa forzada que ponía cuando necesitaba algo, y Carmen ni siquiera me saludó. Solo se quedó revisando su teléfono como si mi presencia fuera parte del paisaje. ¡Mamá!, gritó Sebastián con un entusiasmo exagerado. ¡Qué sorpresa tan bonita! Veníamos pasando por Zihuatanejo y dijimos, ¿por qué no visitamos a la abuela? Mentira. Sebastián vive en Guadalajara. Zihuatanejo no queda de paso hacia ningún lado desde ahí. Hola, mijo, le dije sin moverme de la entrada. ¿Qué necesitas? Su sonrisa vaciló por un segundo. Estaba acostumbrado a que yo corriera hasta abrazarlos, a que inmediatamente los invitara a pasar, les ofreciera comida, les preparara las habitaciones como si fueran huéspedes de honor en un hotel 5 estrellas. ¿Qué necesito? Nada, mamá. Solo venimos a visitarte. ¿No nos vas a invitar a pasar? Carmen no se ve muy bien del estómago, agregó, señalando a su esposa que seguía sin levantar la vista del celular. Pensamos que tal vez podrían quedarse aquí unos días mientras se recupera. Ya sabes, el aire del mar le haría bien. Ahí estaba, la verdadera razón de la visita. Carmen no estaba enferma. Probablemente habían gastado más de lo que tenían en las fiestas navideñas y necesitaban un lugar gratuito donde quedarse hasta que les llegara el siguiente pago. No, Sebastián. La palabra salió de mi boca tan clara y firme que hasta yo me sorprendí. ¿Perdón? Que no se pueden quedar. Sebastián me miró como si hubiera empezado a hablar en chino mandarín. Carmen finalmente levantó la vista de su teléfono, con esa expresión de fastidio que siempre tenía cuando las cosas no salían exactamente como ella quería. Mamá, ¿estás bien? Siempre nos hemos quedado aquí cuando venimos a la costa. Sí, siempre se han quedado. Y siempre han asumido que mi casa es un hotel gratuito donde ustedes llegan sin avisar, usan todo lo que necesitan, dejan que yo cuide a sus hijos mientras ustedes van a divertirse, y se van dejándome 500 pesos como si eso cubriera una semana de gastos para 4 personas. La cara de Sebastián se puso roja. Carmen suspiró con ese sonido exasperado que hacía cuando sus planes se complicaban. Mamá, no seas así. Somos familia. ¿Familia? Me reí, pero no era una risa alegre. ¿Dónde estaba esa familia en Nochebuena, Sebastián? Ya te expliqué que Carmen tenía migraña. Carmen no tenía migraña. Estaban en casa de sus papás. Vi las fotos en Facebook. Un silencio incómodo llenó el aire. Los niños, que habían estado jugando en el jardín, se acercaron preguntando si podían entrar a ver la televisión. Normalmente ya los habría instalado en la sala con palomitas y refrescos. Esta vez los miré con cariño pero firmeza. Hoy no, mis amores. Su papá y su mamá los van a llevar a pasear por el malecón. Pero, abuela, queremos ver caricaturas. Sebastián, interrumpí antes de que pudiera decir algo. Creo que es hora de que se vayan. ¿En serio nos vas a correr, mamá? No los estoy corriendo. Simplemente les estoy diciendo que mi casa ya no está disponible para visitas sorpresa. Si quieren venir a verme, perfecto. Pero avisen antes. Vengan por el tiempo que yo esté dispuesta a recibirlos y entiendan que ya no voy a ser la sirvienta gratuita de nadie. Carmen murmuró algo por lo bajo que sonó como vieja loca, pero no lo dijo lo suficientemente fuerte como para que yo pudiera reclamarle directamente. Está bien, dijo Sebastián claramente molesto.
Nos vamos. Pero no entiendo qué te está pasando, mamá. Antes no eras así. Antes era una idiota, mijo. Pero uno aprende. Se fueron sin despedirse realmente. Sebastián aventó la puerta del carro más fuerte de lo necesario, y Carmen ni siquiera volteó a verme. Los niños me saludaron por la ventana, confundidos porque su abuela no los había consentido como siempre. Verlos alejarse me dolió, pero no como antes. Antes me habría sentido culpable. Habría corrido detrás del carro para disculparme y rogarles que regresaran. Esta vez, el dolor era diferente. Era el dolor necesario de quien se está liberando de una cadena que la tenía atada. Esa misma tarde sonó el teléfono. Era Rodrigo. Mamá, Sebastián me contó lo que pasó hoy. ¿Qué te pasa? ¿Por qué los corriste? No los corrí, Rodrigo. Simplemente no los recibí como hotel gratuito. Mamá, estás actuando muy raro. Rebeca dice que a veces las mujeres de tu edad tienen cambios hormonales que las ponen irritables. Cambios hormonales. Como si mi hartazgo fuera una enfermedad que se podía curar con pastillas. ¿Y tú qué opinas, Rodrigo? Yo opino que deberías disculparte con Sebastián. Somos tu familia, y la familia se apoya. ¿Ah, sí? ¿Como tú me apoyaste en Nochebuena cuando me dijiste que era insignificante? Mamá, yo no dije eso. ¿Perdón? Yo no te dije que eras insignificante. Te dije que el evento era trivial. Es diferente. Me quedé callada unos segundos, procesando que mi propio hijo estaba mintiendo sobre algo que habíamos hablado hace apenas 4 días. Estaba reescribiendo la historia para no quedar como el villano. Rodrigo, me dijiste textualmente. Es un evento trivial para alguien tan insignificante. Esas fueron tus palabras exactas. Bueno, tal vez lo dije así, pero no lo decía en serio. Solo estaba estresado por el trabajo. ¿Y cuando me pediste 15,000 pesos también estabas estresado? Eso es diferente, mamá. Eso era una inversión en mi futuro, en nuestro futuro como familia. ¿Nuestro futuro? Rodrigo, tú no me has incluido en tu futuro desde que te casaste. Solo me incluyes cuando necesitas dinero. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer a tu casa sin que fuera una ocasión especial donde necesitaban que yo llevara la comida? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba, sin pedirme algo? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si yo necesitaba algo, si estaba bien, si me sentía sola? Mamá, no seas dramática. No estoy siendo dramática, mijo. Estoy siendo honesta por primera vez en mi vida. Bueno, pues si vas a seguir con esa actitud, mejor hablamos cuando se te pase. ¿Sabes qué, Rodrigo? Ya no se me va a pasar. Porque no es una actitud. Es la nueva realidad. La realidad donde ya no voy a permitir que me traten como si fuera invisible hasta que necesiten algo. Mamá, y otra cosa. Ese dinero que me pediste para los regalos de los socios de Rebeca, no te lo voy a dar. Ni ahora ni nunca. Si quieres comprarles regalos, úsalo tu dinero. ¿Estás loca? Mamá, ese dinero podría abrirme muchas puertas. Pues que se abran con tu propio esfuerzo, no con el mío. Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Rodrigo otra vez. No contesté. Volvió a sonar. Sebastián. Tampoco contesté. 1 hora después, Paloma. Por primera vez en 40 años. Dejé que el teléfono sonara sin sentir la obligación de responder cada llamada de mis hijos, como si fuera una emergencia médica. Me serví una copa del vino que tenía guardado para ocasiones especiales y me senté en mi terraza a ver el atardecer. El vino sabía a libertad. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de mi teléfono sonaba como una sinfonía. Pero sabía que esto apenas empezaba. Conocía a mis hijos. No se iban a rendir tan fácil. Y yo tampoco. El 2 de enero llegó como una bofetada fría. Mi teléfono había estado sonando durante 3 días consecutivos con llamadas que no contesté, mensajes de WhatsApp que no abrí, y hasta un email de Rebeca que decía: Esperanza, creo que deberías hablar con alguien. Tu comportamiento está preocupando a toda la familia. Toda la familia. Como si yo no fuera parte de esa familia hasta que ellos decidían incluirme. Esa mañana, mientras tomaba café en mi terraza, escuché el ruido de varios carros llegando al mismo tiempo. Mi estómago se contrajo. Conocía esa estrategia. La habían usado antes cuando querían presionarme para algo importante, como cuando decidieron que debía vender mi casa en Guadalajara para mudarme más cerca del mar donde estaría más tranquila. En realidad querían que vendiera para que ya no tuviera un lugar donde hospedarlos gratis en la ciudad. Miré por la ventana y ahí estaban los 3 carros. El BMW de Rodrigo y Rebeca, el Tsuru de Sebastián y el Jetta usado de Paloma. Habían venido todos juntos. Una intervención familiar. Tocaron el timbre con esa insistencia que ya conocía. Cuando abrí la puerta, ahí estaban los 5 adultos. Mis 3 hijos, Rebeca y Carmen. Todos con caras serias, como si vinieran a darme una noticia terrible. Mamá, tenemos que hablar,
dijo Rodrigo, tomando el liderazgo como siempre hacía cuando se trataba de manejarme. Buenos días para ustedes también, respondí, sin moverme de la entrada. ¿Nos vas a dejar entrar o vamos a hablar aquí en la puerta como si fuéramos vendedores? Preguntó Paloma con ese tono de impaciencia que usaba cuando las cosas no iban según sus planes. Pueden entrar. Pero que quede claro que esta es mi casa y aquí se respetan mis reglas. Se sentaron en la sala como si fuera una junta de trabajo. Rodrigo y Rebeca en el sillón principal. Sebastián y Carmen en las sillas. Paloma en el sillón individual. Yo me quedé de pie, apoyada en el marco de la puerta, como si fuera la empleada doméstica esperando órdenes. Mamá, estamos preocupados por ti, empezó Rodrigo con esa voz condescendiente que usaba cuando hablaba con clientes difíciles en el banco. Tu comportamiento de los últimos días no es normal. ¿Mi comportamiento? Sí. Corriste a Sebastián y a su familia. Me colgaste el teléfono. No contestas nuestras llamadas. Rebeca cree que tal vez necesitas ayuda profesional. Miré a Rebeca, que asintió como si fuera una doctora dando un diagnóstico. ¿Ayuda profesional para qué? Para esta actitud agresiva que has desarrollado, dijo Rebeca con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante sus años trabajando en recursos humanos. A veces las mujeres de cierta edad experimentan cambios de personalidad por factores hormonales o neurológicos. Neurológicos. Ya no solo era hormonal, ahora también estaba loca. Rebeca, ¿tú tienes hijos? Todavía no, pero... Entonces no opines sobre cómo debe comportarse una madre de 68 años que se cansó de que la traten como si fuera invisible. La sonrisa de Rebeca se congeló. Mamá, interrumpió Paloma, nadie te trata como si fueras invisible. Todos te queremos mucho. ¿Ah, sí? ¿Tanto que ninguno vino en Nochebuena? Ya te explicamos eso, dijo Sebastián. Teníamos otros compromisos. ¿Y yo no merecía ni siquiera una llamada para avisar? Claro que sí, pero... ¿Pero qué, Sebastián? ¿Pero soy tan insignificante que no vale la pena ni un mensaje de texto? Nadie dijo que eras insignificante, gritó Rodrigo, perdiendo la paciencia. Tú lo dijiste, Rodrigo. Textualmente. Estaba estresado. ¿Y eso te da derecho a tratarme como basura? Carmen, que había estado callada revisando su teléfono, finalmente habló. Esperanza, creo que estás exagerando todo. Los hijos tienen su propia vida. No pueden estar pendientes de los padres todo el tiempo. ¿Perdón? Me acerqué a ella. ¿Tú me vas a decir cómo manejar la relación con mis hijos? Tú, que cada vez que vienes a mi casa te quejas de todo, usas mis servicios gratis, dejas que yo cuide a tus hijos, y después te vas dejándome 500 pesos como si fuera una empleada doméstica. Mamá, exclamó Sebastián, no le hables así a Carmen. ¿Por qué no? ¿Por qué ella puede faltarme el respeto en mi propia casa pero yo no puedo decirle las verdades? Porque es mi esposa, dijo Sebastián poniéndose de pie. Y yo soy tu madre. Pero aparentemente eso no significa nada para ti. El silencio que siguió fue tan tenso que podía cortarse con cuchillo. Paloma intentó mediar. Mamá, todos estamos aquí porque te queremos. Solo queremos entender qué te pasa. ¿Qué me pasa? Les voy a decir exactamente qué me pasa. Fui a mi escritorio y saqué la libreta donde había anotado todos los números. La puse sobre la mesa de centro con un golpe seco. Esto es lo que me pasa. En los últimos 20 años, ustedes tres me han sacado más de 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos que salieron de mi trabajo, de mis ahorros, de vender mis cosas, de negarme lujos básicos para dárselos a ustedes. Los 5 se quedaron mirando la libreta como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Y saben qué recibí a cambio? Nada. Ni una sola vez me han pagado un restaurante bonito. Ni una sola vez me han regalado algo que yo realmente quisiera. Ni una sola vez me han llamado solo para saber cómo estoy. Eso no es cierto, murmuró Paloma. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me regalaste algo que costara más de 500 pesos sin que fuera mi cumpleaños o el Día de las Madres? Paloma abrió la boca pero no salió ningún sonido. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar sin que fuera una ocasión especial donde yo tenía que llevar la comida? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes se preguntó si yo necesitaba algo, si estaba triste, si me sentía sola? Más silencio. Rebeca carraspeó y dijo, Esperanza, entiendo que te sientes desatendida, pero esto se puede resolver con mejor comunicación. No necesitas ser tan agresiva. ¿Agresiva? Rebeca, ¿sabes qué es agresivo? Agresivo es llamarme insignificante. Agresivo es aparecerse sin avisar y asumir que mi casa es su hotel personal. Agresivo es pedirme dinero en Nochebuena después de dejarme sola toda la noche. Mamá, ya basta, dijo Rodrigo. Vinimos a hablar, no a escuchar tu lista de quejas. ¿Mis quejas? ¿Mis quejas?
Algo dentro de mí se rompió definitivamente. No como se rompe el cristal, rápido y limpio. Se rompió como se rompe una represa, lento al principio y después con una fuerza devastadora que no se puede detener. ¿Saben qué, hijos? Tienen razón. Soy una vieja hormonal, agresiva, con quejas injustificadas. Y como soy tan insignificante y problemática, he decidido ahorrarles la molestia de lidiar conmigo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sebastián con cara de preocupación. Quiero decir que se acabó. Se acabaron los préstamos. Se acabaron las estadías gratis. Se acabaron las comidas que yo pago y cocino. Se acabó el servicio de guardería gratuita. Se acabó todo. Mamá, no puedes hacer eso. Somos tu familia, dijo Paloma. Y por primera vez en toda la conversación, su voz sonaba genuinamente asustada. Claro que puedo. Y voy a hacer algo más. Fui a mi cuarto y regresé con una carpeta que había estado preparando durante los últimos días. He decidido cambiar mi testamento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el mar a lo lejos, el viento moviendo las palmeras, pero dentro de mi sala no se escuchaba ni una respiración. En mi testamento anterior, ustedes tres heredaban todo. Esta casa, mis ahorros, todo. Pero he decidido que una mujer insignificante no debería dejar su patrimonio a hijos que la consideran una carga. ¿A quién se lo vas a dejar?, preguntó Rodrigo con una voz que sonaba estrangulada. A la Cruz Roja, a un refugio de animales, a la iglesia del pueblo, a organizaciones que realmente ayudan a gente que lo necesita, no a adultos que pueden trabajar pero prefieren vivir de su mamá. Carmen fue la primera en levantarse. Sebastián, nos vamos, esto es ridículo. Sebastián la siguió sin decir palabra. Paloma también se levantó, pero antes de irse se acercó a mí. Mamá, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, mija. Pero somos tus hijos. Sí, y yo soy su madre. Pero aparentemente eso no significa nada para ustedes cuando no necesitan algo de mí. Rodrigo fue el último en irse. Se paró en la puerta y me miró con una expresión que no había visto desde que era niño, y le negaba algo que quería. Mamá, te estás equivocando. Vas a terminar sola. Rodrigo, ya estoy sola. La diferencia es que ahora lo acepto. Se fueron los 5 sin despedirse. Me senté en mi sala vacía, rodeada del silencio más completo que había tenido en años, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. El primer paso estaba dado. Ahora venía la parte difícil. Aprender a vivir sin la culpa de haber criado a 3 adultos que confundían amor con servicio doméstico gratuito. Los siguientes días fueron los más silenciosos de mi vida adulta. Mi teléfono no sonó ni una sola vez. Ni siquiera esos mensajes automáticos del banco o las llamadas de telemarketing que siempre me molestaban. Era como si hubiera desaparecido del mundo, pero en lugar de angustiarme, esa invisibilidad me resultaba liberadora. Por primera vez en 40 años no tenía que estar pendiente de ninguna emergencia familiar, ningún drama económico, ninguna crisis emocional que requiriera mi intervención inmediata. No tenía que cocinar para nadie más que para mí. No tenía que lavar más ropa que la mía. No tenía que limpiar desastres ajenos. El 8 de enero decidí hacer algo que llevaba posponiendo desde que compré la casa. Fui al mercado de artesanías del pueblo y me compré cosas bonitas para mí. Un rebozo bordado de Chiapas que costaba 1,200 pesos y que antes me habría parecido un gasto innecesario. Un set de platos de barro pintados a mano que eran preciosos pero poco prácticos para una familia grande. Una hamaca de algodón para mi terraza donde podría leer por las tardes sin que nadie me interrumpiera pidiendo algo. Mientras pagaba el rebozo, la señora que me atendía me dijo: «Qué bonito se ve, señora». Se nota que se lo compró con mucho gusto. Tenía razón. Hacía años que no compraba algo solo porque me gustaba, sin calcular si era necesario, sin preguntarme si ese dinero podría servir para algo más importante relacionado con mis hijos. Esa tarde, mientras estrenaba mi hamaca con un libro que había comprado en la librería del centro, escuché que alguien tocaba la puerta. No era el timbre insistente de mis hijos. Era un toque suave, casi tímido. Cuando abrí, encontré a Sofía, mi vecina de al lado. Una mujer de mi edad que vivía sola desde que enviudó hace 5 años. Siempre habíamos sido cordiales, pero nunca habíamos tenido una conversación profunda porque yo siempre estaba ocupada con alguna crisis familiar. «Esperanza, perdón que te moleste», dijo con una sonrisa tímida. «Es que he notado que ya no llegan tantos carros a tu casa, y pensé que tal vez te gustaría acompañarme a tomar café al malecón». La invitación me tomó por sorpresa. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me invitó a algo sin necesitar nada a cambio? Me encantaría, Sofía. Fuimos caminando hasta el malecón, donde había un pequeño café con vista al mar que yo conocía,
pero en el que nunca había entrado porque siempre estaba demasiado ocupada o preocupada por el dinero. Sofía pidió un capuchino y yo un café de olla con canela. ¿Sabes?, me dijo mientras veíamos pasar a las gaviotas. Cuando mis hijos vivían cerca, yo también estaba siempre corriendo de un lado a otro, resolviendo sus problemas, cuidando a los nietos, cocinando para las reuniones familiares. ¿Y qué pasó? Se mudaron a Estados Unidos cuando mi nieto más chico cumplió 10 años. Al principio pensé que me iba a morir de tristeza, pero poco a poco descubrí que tenía una vida propia que había estado ignorando durante 30 años. Me contó que ahora tomaba clases de pintura en acuarela los martes, que había aprendido a nadar a los 63 años, que tenía un grupo de amigas con las que iba al cine todos los viernes. Al principio me sentía culpable por estar feliz sin ellos cerca, confesó. Como si una buena madre tuviera que estar sufriendo cuando sus hijos no la necesitan. Pero después entendí que criar hijos exitosos que pueden vivir sin uno es exactamente lo que se supone que debe hacer una buena madre. Sus palabras me calaron profundo. Yo había criado a 3 adultos que técnicamente podían vivir sin mí, pero que habían elegido mantenerse dependientes porque les convenía. Y yo había confundido esa dependencia con amor. ¿Tus hijos se molestaron cuando empezaste a vivir tu propia vida? Al principio sí. Esperaban que los siguiera a Estados Unidos, que vendiera mi casa aquí y me fuera a cuidar a los nietos. Cuando les dije que no, que mi vida estaba aquí, hubo algunos meses de tensión. ¿Y ahora? Ahora me respetan más. Porque entienden que cuando paso tiempo con ellos es porque quiero, no porque necesito. Y cuando me visitan, valoran ese tiempo de manera diferente. Regresé a casa esa tarde con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era tristeza. Era algo que no había sentido en décadas. Tranquilidad. El 12 de enero, mi tranquilidad se vio interrumpida por una llamada que no esperaba. Era mi hermana Rosa, desde Ciudad de México. Esperanza, ¿qué está pasando contigo? ¿De qué hablas? Rodrigo me llamó. Dice que estás actuando muy raro, que corriste a los muchachos de tu casa, que amenazaste con desheredarlos. Mis hijos habían empezado a movilizar a la familia extendida. Una táctica que conocía bien. Cuando no podían conseguir lo que querían directamente, empezaban a presionar a través de terceros. Rosa, ¿Rodrigo te contó por qué corría Sebastián de mi casa? Me dijo que Carmen estaba enferma y que necesitaban un lugar donde quedarse, pero que tú estabas de mal humor y no los recibiste. ¿Te contó que llegaron sin avisar? ¿Que Carmen no estaba enferma? ¿Que solo querían hospedaje gratuito? ¿Y que cuando les dije que no se podían quedar me dijeron que estaba loca? Bueno, no me dijo exactamente eso. ¿Te contó que ninguno de mis 3 hijos vino a pasar Nochebuena conmigo? ¿Cómo? No, eso no me lo dijo. ¿Te contó que Rodrigo me llamó insignificante porque mi cena navideña era un evento trivial? El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Rosa, mis hijos te están contando solo la parte de la historia que los hace ver como víctimas. ¿No te parece extraño que de repente, después de 40 años de ser una madre abnegada, me haya vuelto una bruja sin razón? Bueno, cuando lo dices así, te voy a preguntar algo, hermana. En los últimos 5 años, ¿cuántas veces me han invitado mis hijos a algo que no requiriera que yo llevara la comida, pagara parte de los gastos o cuidara a sus nietos? Rosa se quedó callada. Ella conocía a mis hijos desde bebés, los había visto crecer. Y también había sido testigo de cómo yo siempre daba y ellos siempre recibían. Esperanza, ahora que lo dices, ¿es cierto que siempre parece que tú eres la que da? Exacto. Rosa, me cansé. Me cansé de ser un cajero automático con delantal. Me cansé de que solo me llamen cuando necesitan algo. Me cansé de ser invisible hasta que hay una crisis que resolver. Pero son tus hijos, Esperanza. Sí, y siempre van a ser mis hijos. Los amo. Pero amar a alguien no significa permitir que te falten el respeto. Esa conversación con Rosa me hizo entender algo importante. Mis hijos no solo me habían condicionado a mí para aceptar migajas de cariño a cambio de servicios completos. También habían condicionado a toda la familia para que viera normal su comportamiento hacia mí. Pero si Rosa había podido ver la verdad cuando se la presenté claramente, tal vez había esperanza para otros familiares también. El 15 de enero decidí tomar una acción que llevaba posponiendo desde la confrontación. Fui al banco y oficialmente cambié los beneficiarios de todas mis cuentas de ahorro. También programé una cita con el notario para hacer oficial el cambio de testamento. El empleado del banco, un muchacho joven que me había atendido varias veces cuando venía a hacer transferencias a mis hijos, me preguntó si estaba segura. Señora Herrera, ¿está completamente segura de este cambio? Es una decisión importante. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Mientras llenaba los formularios,
Pensé en todas las veces que había estado en ese mismo banco transfiriendo dinero a cuentas de mis hijos. Miles y miles de pesos que salían de mi cuenta para solucionar crisis que ellos mismos se habían creado por no saber administrar su dinero. Ya no más. Esa noche, por primera vez en semanas, encendí mi teléfono y escribí un mensaje que envié a los tres. Hijos, el lunes voy al notario a hacer oficial el cambio de testamento. Si alguno de ustedes quiere hablar conmigo como la madre que soy, no como la empleada que he sido, tiene hasta el domingo para llamarme. Con respeto y con amor. No con exigencias ni chantajes. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Ahora veremos qué valoran más, a mí o a mi dinero. Aunque siendo honesta, ya sospechaba cuál sería la respuesta. El sábado por la mañana, mi teléfono explotó. No metafóricamente. Literalmente sonó tanto que pensé que se iba a quemar. Rodrigo me llamó 12 veces entre las 6 y las 8 de la mañana. Sebastián otras 8. Paloma 6. Cuando finalmente contesté una de las llamadas de Rodrigo, su voz sonaba desesperada. Mamá, ¿qué diablos significa ese mensaje? Significa exactamente lo que dice Rodrigo. No puedes cambiar el testamento. Esa casa la pagaste con nuestro apoyo. Me reí. Una risa seca que salió como ladrido. ¿Con su apoyo? Rodrigo, ustedes nunca me han dado ni un peso para esta casa. Al contrario, yo hipotequé esta propiedad 2 veces para darles dinero a ustedes. Sí, pero nosotros te ayudamos emocionalmente. Estuvimos ahí cuando... ¿Cuándo, Rodrigo? ¿Cuándo estuvieron ahí? Porque yo recuerdo haber estado sola cuando me operaron de la vesícula hace 3 años. Recuerdo haber manejado 5 horas con dolor porque ninguno pudo acompañarme al hospital. Estábamos trabajando, mamá. ¿Y yo qué estaba haciendo cuando trabajé doble turno para pagarles la universidad? ¿Jugando? Eso es diferente. Eras nuestra madre. Era tu obligación. Esa palabra. Obligación. Ahí estaba la verdad desnuda. Para mis hijos, yo nunca había sido una persona con necesidades propias. Solo había sido una obligación cumpliendo con otras obligaciones. ¿Y cuál es la obligación de los hijos hacia sus madres, Rodrigo? Visitarte, llamarte, respetarla. Silencio. ¿Tratarla con dignidad? Más silencio. ¿No llamarla insignificante cuando prepara una cena navideña? Mamá, ya te pedí perdón por eso. No, Rodrigo. Nunca me has pedido perdón. Me dijiste que estabas estresado, como si eso fuera una disculpa. Colgué. Inmediatamente sonó otra llamada. Paloma, llorando. Mami, por favor no hagas esto. Yo sé que hemos estado mal, pero podemos cambiar. ¿Podemos, Paloma? ¿O puedes tú? Sí, puedo cambiar. Prometo que voy a ser mejor hija. Como prometiste que ibas a devolverme los 50,000 pesos que te presté para tu divorcio hace 2 años. Mami, sabes que mi situación económica. ¿Cómo prometiste que me ibas a incluir más en tu vida después de que pagué tu luna de miel? Es que con el trabajo y... Paloma, tus promesas no valen nada, y tus lágrimas tampoco. Porque las dos sabemos que en cuanto pase esta crisis, vas a volver a comportarte exactamente igual. No, mami, esta vez es diferente. ¿Por qué es diferente, mija? ¿Porque ahora sí hay consecuencias? No supo qué responder. Colgué también. Sebastián me llamó inmediatamente después. Mamá, Paloma está llorando. ¿Por qué la hiciste llorar? Sebastián. Paloma está llorando porque se dio cuenta de que sus acciones tienen consecuencias. Es algo que debió aprender cuando tenía 5 años. Mamá, no puedes desheredarnos. Somos tu sangre. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Que tenemos derecho... ¿Derecho a qué? ¿A faltarme el respeto? ¿A usarme? ¿A tratarme como si fuera invisible? No, derecho a ser tus herederos. Sebastián, nadie tiene derecho a ser heredero de nadie. Las herencias se ganan con amor, respeto y cuidado, no con ADN. Pero nosotros te queremos. ¿Me quieren o quieren mi dinero? Te queremos a ti. Entonces demuéstrenlo. Sin mi dinero de por medio. El domingo por la tarde, cuando ya había perdido la cuenta de cuántas llamadas había rechazado, llegó algo que no esperaba. Los 3 carros otra vez, pero esta vez venían acompañados de más gente. Rosa había venido desde Ciudad de México, traían a mi cuñada Patricia, y hasta habían traído al padre Joaquín de la iglesia del pueblo, una intervención familiar de nivel industrial. Cuando abrí la puerta, el padre Joaquín habló primero. Esperanza, hija, tus hijos están muy preocupados por ti. Me pidieron que viniera a hablar contigo sobre el perdón y la importancia de la familia. Padre, con todo respeto, ¿mis hijos le contaron toda la historia o solo su versión? Me contaron que ha habido algunos malentendidos familiares y que tú estás tomando decisiones drásticas que podrían dañar la unidad familiar. ¿Malentendidos? ¿Llamarme insignificante es un malentendido? El padre Joaquín miró a Rodrigo con sorpresa.
Evidentemente no le habían contado esa parte. Rodrigo, ¿le dijiste eso a tu madre? Padre, estaba estresado por el trabajo y... ¿Sí o no, Rodrigo? Sí, pero no lo decía en serio. El padre Joaquín me miró con una expresión completamente diferente. Esperanza, ¿puedo hablar contigo a solas? Salimos al jardín mientras mi familia me esperaba en la sala como buitres esperando que el cura me convenciera de volver a ser la de antes. Hija, llevo 30 años dando consejos matrimoniales y familiares. Y hay algo que he aprendido. Cuando una persona que siempre ha sido generosa de repente pone límites, usualmente es porque la han estado abusando durante mucho tiempo. Me sorprendió su perspicacia. Padre, yo crié a mis hijos para que fueran independientes y buenas personas, pero en algún momento, sin darme cuenta, los crié para que fueran dependientes y egoístas. ¿Y ahora quieres corregir eso? Ya es muy tarde para corregir su educación, padre. Pero no es muy tarde para corregir mi comportamiento. ¿El comportamiento de permitir que te falten el respeto? Exacto. El padre Joaquín asintió lentamente. Esperanza, en la Biblia hay un versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre, pero honrar no significa servir. Significa respetar, valorar, cuidar. ¿Tus hijos te honran? No, padre, me usan. Entonces tienes derecho a poner límites, incluso con tus hijos. Regresamos a la sala donde mi familia me esperaba con caras expectantes. Familia Herrera, dijo el padre Joaquín con su voz de sermón dominical. He hablado con Esperanza y entiendo su posición. Como pastor de esta comunidad, les voy a decir algo. El mandamiento es honrar a los padres, no explotarlos. Las caras de mis hijos se descompusieron. Rodrigo, llamar insignificante a tu madre es un pecado. Sebastián, usar la casa de tu madre como hotel gratuito sin reciprocidad es abuso. Paloma, tomar dinero prestado sin devolverlo es robo. Rosa y Patricia se quedaron mudas. Esperanza tiene derecho a ser tratada con dignidad. Y si ustedes no están dispuestos a dársela, entonces ella tiene derecho a protegerse, incluso de ustedes. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Los espero a todos en misa el próximo domingo, para que reflexionen sobre lo que significa realmente amar a una madre. Se fue, dejando a mi familia en un silencio sepulcral. Rosa fue la primera en hablar. Esperanza, no sabía que las cosas estaban así de mal, porque ustedes solo escuchan la versión de ellos, Rosa. Nunca me han preguntado cómo me siento yo. Patricia se acercó y me abrazó. Prima, perdóname. Tienes razón en todo. Mis hijos se quedaron en la sala como estatuas de sal, procesando que ni siquiera el cura los había apoyado. Mañana voy al notario, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Si alguno de ustedes quiere ganarse de nuevo mi confianza y mi herencia, va a tener que demostrarme durante los próximos meses que me ama como persona, no como proveedora. ¿Cómo podemos hacer eso?, preguntó Paloma con voz pequeña. Empiecen por tratarme como tratarían a cualquier persona que respetan. Llamen antes de venir. Agradezcan cuando hago algo por ustedes. Paguen su parte cuando comemos juntos. Pregunten cómo estoy sin necesitar nada a cambio. Los tres me miraron como si les hubiera pedido que escalaran el Everest. Y tal vez, para ellos, respetarme era igual de difícil. El lunes 18 de enero fui al notario como había prometido. Llegué temprano, vestida con mi mejor vestido y el rebozo que me había comprado en el mercado. No era solo un trámite legal, era una declaración de independencia. El licenciado Morales, un hombre mayor que había conocido a mi familia durante años, me recibió con curiosidad evidente en su rostro. Señora Herrera, es poco común que alguien haga cambios tan drásticos en su testamento sin que haya fallecido algún beneficiario. Licenciado, digamos que mis beneficiarios han fallecido como hijos respetuosos, aunque siguen vivos como personas. Me miró por encima de sus lentes, entendiendo más de lo que sus palabras expresaron. ¿Está completamente segura de esta decisión? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Firmé los documentos con mano firme. Mi casa, mis ahorros, todo lo que había construido durante 68 años, ahora tenía nuevos destinos. La Cruz Roja, el refugio de animales del pueblo, la iglesia y una beca para madres solteras que quisieran estudiar una carrera técnica. Cuando salí del despacho del notario, me sentí como si hubiera perdido 20 kilos. No de peso físico, sino de una carga emocional que había estado cargando durante décadas sin darme cuenta. Los primeros días después del cambio de testamento fueron extrañamente pacíficos. Mis hijos no me llamaron, ni siquiera para insultarme o reclamarme. Era como si hubieran entendido finalmente que sus tácticas de presión ya no funcionaban conmigo. Pero yo conocía a mis hijos. Esta calma era la que viene antes de la tormenta. El 25 de enero, un viernes por la tarde, estaba regando mis plantas cuando vi algo que me hizo entender que había subestimado su capacidad de manipulación. Un carro que no reconocí se estacionó frente a mi casa,
De él bajó una mujer joven, elegantemente vestida, con un maletín profesional. Detrás de ella, para mi sorpresa, venía Rodrigo. Tocaron el timbre y cuando abrí, la mujer se presentó. Señora Herrera, soy la licenciada Martínez, trabajadora social del Estado. Su hijo me pidió que viniera a evaluar su situación. Mi estómago se contrajo. Rodrigo había llevado las cosas a un nivel que no esperaba. ¿Evaluar mi situación? Señora, su hijo está preocupado por algunos cambios en su comportamiento que podrían indicar deterioro cognitivo. Necesito hacerle algunas preguntas para determinar si requiere asistencia especial. Miré a Rodrigo, que evitaba mi mirada. Había jugado la carta más sucia que tenía. Tratar de declararme incompetente para manejar mis propios asuntos. Por supuesto, licenciada. Pasen. Los invité a sentarse en la sala. La trabajadora social abrió su cuaderno y empezó con preguntas rutinarias. Mi nombre completo, la fecha, el nombre del presidente, operaciones matemáticas básicas. Todas las contesté sin problema. Señora Herrera, su hijo me comenta que recientemente ha tomado decisiones financieras inusuales. ¿Puede explicarme por qué cambió su testamento? ¿Le contó mi hijo por qué lo cambié? Me dijo que fue una decisión impulsiva después de una discusión familiar menor. ¿Discusión familiar menor? Licenciada, ¿le contó que me llamó insignificante? ¿Que ninguno de mis 3 hijos vino a pasar Nochebuena conmigo? ¿Que llevo 20 años prestándoles dinero que nunca me han devuelto? La licenciada miró a Rodrigo con expresión interrogante. ¿Es esto cierto, señor Herrera? Licenciada, mi madre está exagerando las cosas. ¿Es normal que en las familias haya... Responda la pregunta. ¿La llamó insignificante? Yo... Estaba estresado por el trabajo y tal vez use palabras inadecuadas, pero... ¿Vinieron a pasar Nochebuena con ella? Teníamos otros compromisos, pero eso no significa que no la queramos. La licenciada escribió algo en su cuaderno y se dirigió a mí. Señora Herrera, ¿puede mostrarme documentos que comprueben los préstamos que menciona? Fui a mi escritorio y saqué la carpeta donde tenía guardadas todas las transferencias bancarias, todos los recibos, todas las pruebas de los 20 años de generosidad unilateral que había tenido con mis hijos. La trabajadora social revisó los documentos durante varios minutos. Su expresión fue cambiando gradualmente de neutral a sorprendida, y finalmente a algo que parecía indignación contenida. Señora Herrera, estos documentos muestran transferencias por más de 1 millón de pesos durante 20 años. ¿Su hijo le ha devuelto algún dinero? No, licenciada, ni un peso. ¿Le han ofrecido algún plan de pagos? Jamás. Se dirigió a Rodrigo. Señor Herrera, ¿puede explicar por qué considera que su madre está mentalmente incapacitada para manejar su dinero, cuando la evidencia muestra que durante 2 décadas ella ha manejado no solo su dinero, sino también el de ustedes? Rodrigo se puso rojo como tomate. Es que ella antes no era así de... agresiva. ¿Agresiva? ¿Considera agresivo que su madre quiera que le devuelvan el dinero que les prestó? No es eso, es que ella siempre había sido más generosa. ¿Generosa o sumisa? La pregunta colgó en el aire como una bofetada. Rodrigo no supo qué responder. La licenciada cerró su cuaderno y se dirigió a mí. Señora Herrera, después de evaluar la situación, puedo confirmar que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Es más, diría que por primera vez en años está tomando decisiones racionales para proteger su patrimonio. Se levantó y miró a Rodrigo con una expresión que podría haber derretido a cero. Señor Herrera, intentar declarar incompetente a un padre para controlar su dinero es un delito que se llama abuso financiero de adultos mayores. Si recibo otra llamada como esta sobre su madre, voy a tener que reportarlo a las autoridades correspondientes. Se fue, dejando a Rodrigo en mi sala con la cara más roja que había visto en mi vida. Rodrigo, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, acabas de cruzar una línea que no sabía que existía. Mamá, yo solo estaba preocupado. No, no estabas preocupado. Estabas desesperado. Desesperado porque por primera vez en tu vida tu mamá no está dispuesta a darte todo lo que pidas sin recibir nada a cambio. ¿Eso no es cierto? ¿No? Entonces explícame por qué en vez de venir a pedirme perdón, a intentar reparar nuestra relación, a demostrarme que me amas más que a mi dinero, decidiste traer a una trabajadora social para declararme loca. Rodrigo se quedó callado. ¿Sabes lo que me duele más, mijo? No es que me hayas llamado insignificante. No es que hayas tratado de robarme mi dignidad. Es que hayas pensado tan poco de mí que creíste que con una trabajadora social ibas a poder manipularme de nuevo. Mamá, sal de mi casa, Rodrigo. ¿Qué? Que salgas de mi casa y no regreses hasta que puedas mirarme a los ojos y pedirme perdón de verdad. No por haberte cachado, sino por haberme faltado el respeto durante tantos años. Mamá, estás cometiendo un error.
El error lo cometí hace 40 años cuando confundí criar hijos con criar parásitos. Se fue dando un portazo. Me senté en mi sillón y por primera vez en todo este proceso, lloré. Pero no lloré de tristeza, lloré de alivio. Porque finalmente había entendido algo que debí entender hace décadas. Amar a mis hijos no significaba permitir que me destruyeran. Y tal vez, solo tal vez, ponerles límites los ayudaría a convertirse en las personas que siempre quise que fueran. Pero ya no era mi responsabilidad cambiarlos. Era mi responsabilidad cuidarme a mí misma. Y por primera vez en 68 años, eso era exactamente lo que iba a hacer. Febrero llegó como un soplo de aire fresco. Habían pasado 3 semanas desde el incidente con la trabajadora social y mis hijos parecían haber entendido finalmente que sus tácticas ya no funcionaban conmigo. El silencio de mi teléfono, que al principio me había angustiado, ahora se había convertido en mi mejor compañía. Por las mañanas me levantaba sin prisa, preparaba café solo para mí y me sentaba en mi terraza a ver amanecer sobre el Pacífico. Era increíble cómo el mismo paisaje se veía diferente cuando no tenía que estar pendiente de resolver la crisis del día de alguno de mis hijos. Sofía, mi vecina, se había convertido en una compañía inesperada y maravillosa. Casi todas las tardes nos sentábamos en su jardín o en el mío a platicar, mientras tomábamos té de manzanilla y veíamos pasar las gaviotas. ¿Sabes qué es lo más raro? Le confesé una tarde mientras ella tejía una bufanda de lana azul. Me siento culpable por estar tan tranquila. ¿Culpable por qué? Porque siento que una buena madre debería estar sufriendo por estar peleada con sus hijos. Sofía dejó de tejer y me miró con esa sonrisa sabia que había aprendido a reconocer. ¿Esperanza? ¿Tú crees que una buena madre es la que permite que sus hijos la maltraten? No, pero ¿crees que una buena madre es la que enseña a sus hijos que pueden faltar el respeto sin consecuencias? Tampoco, pero... Entonces, deja de sentirte culpable. Los estás educando por primera vez en 40 años. Tenía razón. Durante décadas había confundido amor maternal con permisividad total. Había criado a 3 adultos que no sabían que sus acciones tenían consecuencias porque yo siempre había estado ahí para absorber el impacto de sus errores. El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pasó sin que ninguno de mis hijos me llamara. Era la primera vez en 4 décadas que no recibía ni siquiera un mensaje de texto de ellos en esa fecha. Pero en lugar de deprimirme, decidí celebrarme a mí misma. Me compré un ramo de rosas rojas en la florería del pueblo y una botella de vino espumoso. Esa noche cené en mi terraza, usando mis platos buenos, viendo las estrellas y brindando por la mujer que había tardado 68 años en conocer realmente. El 20 de febrero recibí una llamada inesperada. Era Rebeca. Esperanza, habla Rebeca. Hola, Rebeca, ¿qué se te ofrece? Quería hablar contigo. ¿Podemos vernos? Su tono era diferente. No tenía esa superioridad condescendiente de siempre. Sonaba humilde. ¿Para qué quieres verme? Para ofrecerte una disculpa. Eso sí, no me lo esperaba. ¿Una disculpa? Sí. Me he dado cuenta de que he sido parte del problema en la relación entre tú y Rodrigo. Quedamos de vernos esa tarde en el café del malecón. Cuando llegué, Rebeca ya estaba ahí, sin su usual maquillaje perfecto y ropa de diseñador. Se veía humana. Esperanza, gracias por venir. ¿De qué quieres hablar, Rebeca? Quiero pedirte perdón por haber alentado a Rodrigo a tratarte como lo ha hecho. Me quedé callada, esperando que continuara. Cuando Rodrigo y yo empezamos a salir, él siempre hablaba de lo generosa que eras, de cómo le dabas dinero cuando lo necesitaba. Al principio me parecía lindo. Después me di cuenta de que podíamos aprovecharnos de eso. ¿Aprovecharse? Sí. Yo le decía que te pidiera dinero para cosas que nosotros queríamos pero no podíamos pagar. Le decía que era tu obligación como madre ayudarnos. Su honestidad me tomó por sorpresa. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque después de lo que pasó con la trabajadora social, me di cuenta de que habíamos llegado demasiado lejos. ¿Y por qué? Porque mi propia madre me cortó el contacto la semana pasada. ¿Tu madre? Ella se enteró de todo lo que había pasado contigo a través de una prima. Me llamó y me dijo que se avergonzaba de haber criado a una hija que enseñara a su esposo a maltratar a su madre. Rebeca tenía lágrimas en los ojos. Mi madre me dijo que si yo trataba así a mi suegra, ¿qué podía esperar cuando fuera vieja y necesitara a mis propios hijos? ¿Y qué le respondiste? No pude responderle nada, porque tenía razón. Nos quedamos calladas unos minutos, viendo pasar las olas. Esperanza, yo no puedo obligar a Rodrigo a que cambie, pero sí puedo prometerte que ya no voy a alentarlo a que te falte el respeto. ¿Y si él decide continuar haciéndolo? Entonces va a tener que decidir si me quiere más a mí o a su orgullo. Me sorprendió la firmeza en su voz. Rebeca, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Realmente crees que Rodrigo me quiere o solo quiere mi dinero?
Rebeca suspiró profundo antes de responder. Creo que él te quiere, pero que no sabe cómo demostrarlo sin que haya dinero de por medio. Creo que ustedes dos se acostumbraron a una dinámica donde el amor se demostraba con transferencias bancarias. ¿Y tú crees que es posible cambiar eso? No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Cuando regresé a casa esa tarde, me sentía extrañamente esperanzada. No porque creyera que las cosas iban a volver a ser como antes, sino porque por primera vez alguien de la familia de Rodrigo había reconocido que yo tenía derecho a ser tratada con respeto. El 28 de febrero, mi teléfono sonó a las 8 de la noche. Era Sebastián. Mamá, ¿podemos hablar? Depende. ¿De qué quieres hablar? De lo idiota que he sido. Esa sí no me la esperaba. ¿Vienes a pedir dinero o vienes a pedir perdón? Vengo a pedir perdón. Y a devolverte algo. ¿A devolverme qué? Dinero. No todo lo que te debo, pero algo para empezar. Al día siguiente, Sebastián llegó solo, sin Carmen, sin los niños. Traía un sobre en la mano y una expresión que no había visto en su cara desde que era adolescente. Vergüenza genuina. Mamá, aquí tienes 20,000 pesos. ¿De dónde sacaste ese dinero? Vendí mi PlayStation, mi guitarra y algunas otras cosas que tenía guardadas. También trabajé turnos extra las últimas 3 semanas. Tomé el sobre, más sorprendida por el gesto que por la cantidad. ¿Por qué ahora, Sebastián? Porque Carmen y yo fuimos a terapia de pareja y la psicóloga nos preguntó sobre nuestras familias. Cuando le conté cómo te tratábamos, nos dijo que teníamos que decidir si queríamos ser el tipo de personas que explotan a sus madres o el tipo de personas que las honran. ¿Y qué decidieron? Decidimos que queremos que nuestros hijos nos respeten cuando seamos viejos. Y eso significa que nosotros tenemos que respetarte a ti ahora. Por primera vez en meses, abracé a uno de mis hijos sintiendo que el abrazo era sincero. Mijo, no necesito que me devuelvas todo el dinero de una vez, pero sí necesito que me trates como si fuera una persona que merece respeto. Lo prometo, mamá. Y Carmen también lo promete. ¿Dónde está Carmen? Está en casa escribiéndote una carta de disculpa. Dice que no tiene cara para venir todavía, pero que quiere que sepas que se arrepiente de cómo te ha tratado. Esa noche, después de que Sebastián se fue, me senté en mi terraza con los 20,000 pesos en la mano. No era una cantidad grande comparada con todo lo que me debían, pero representaba algo mucho más valioso. La posibilidad de que al menos uno de mis hijos hubiera entendido finalmente la diferencia entre amor y abuso. Tal vez no todos mis hijos iban a cambiar, pero tal vez no todos estaban perdidos. Y tal vez, después de todo, había valido la pena poner límites.